Perfecto. Buenas tardes, jóvenes, nuevamente. Bienvenidos y bienvenidas sean todos ustedes a esta sesión correspondiente a la octava semana de la Unidad Didáctica de Seguridad y Higiene en Productos Cárnicos e Hidrobiológicos. En esta sesión vamos a trabajar el tema de buenas prácticas de manufactura, un tema seguramente ya conocido por ustedes, pero vamos a tratar de profundizar en algunos conceptos tal vez. Por eso le pido al grupo que comience la exposición, por favor. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes, compañeros. El día de hoy, mi grupo, conformado por Cortés Paredes Sarita, Gutiérrez Cruz Fiorella, Lozano Benítez Anayeli, Faustino Toribio Ana y quienes habla Soles Morillas Flavia, ha preparado esta exposición sobre el tema de las BPM, lo cual es las buenas prácticas de manufactura. Siguiente diapositiva, por favor. A ver, ¿quién tiene el control de las diapositivas? Sarita, me parece. Por favor, Sí, profesor. Sarita. Ya hice el cambio. Ah, ok, entonces es tu internet. Hay que esperar un momento para que vaya cambiando. Aún no se visualiza, profesor. No, está en la carátula. Ahí se quedó. A ver, me parece que están teniendo problemas con el internet y las diapositivas. Voy a descargar las diapositivas que están en el grupo en este momento para proyectarlas yo ya, para que no tengan ese inconveniente. A ver, al equipo, por favor, quiero que me confirmen algo. Hay dos archivos, ¿sí? Uno que ha enviado la señorita Flavia y otro que ha enviado Sarita. ¿Son el mismo archivo? Sí, pero en uno hay una información que no ha podido estar, pero en el mío sí está, profesor. Ok, entonces el de la señorita Flavia, ¿ya? Voy a descargarlo en este momento para
para poder proyectarlo. Esperemos unos minutos, por favor. En un momento está cargando las diapositivas. Ok, ahora sí, pueden empezar nuevamente, por favor. Ok, profesor. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes, compañeros. El día de hoy, mi equipo, conformado por Cortés Paredes Arita, Gutiérrez Cruz Fiorella, Lozano Benítez Anayeli, Faustino Toribio Ana y mi persona, Soles Morillas Flavia, ha preparado esta exposición. Ha preparado esta exposición sobre las BPM. Profesor, están que me cargan las diapositivas. Ok. Podría cambiar. Tenemos como primer punto objetivo. Las BPM, buenas prácticas de manufactura, se aplican en todos los procesos de elaboración y manipulación de alimentos. Y como primer objetivo, como el principal, tiene garantizar que los productos se fabriquen en condiciones sanitarias adecuadas y se disminuyan los riesgos inherentes a la producción y distribución. Continuando, se van a hablar unos puntos importantes sobre las BPM. A ver, ¿quién continúa la exposición?
Yo lo voy a continuar, profesor. Buenas tardes. En la introducción tenemos que el presente trabajo fue realizado por los estudiantes del programa de estudios de industrias alimentarias del Instituto Superior Tecnológico Público de Perú. Asimismo, esta exposición tiene el fin de presentar y dar a conocer sobre el tema de las BPM, las cuales son las buenas prácticas de manufactura, ya que en todas las fábricas o establecimientos donde se procesan alimentos es necesario cumplir con las BPM para así dar mejores resultados a los consumidores. Sus fundamentos de la BPM, lo cual es la principal razón o motivo por las cuales se dan. Los fundamentos son seguridad, identidad, pureza y calidad. En seguridad, pues nos aseguran de que los alimentos lleguen a los consumidores sin ningún microorganismo. En identidad, pues identifican con sus códigos cada producto, y pureza y calidad sería que el producto esté inocuo. Principales BPM. BPMs en los establecimientos. No pueden estar ubicados en lugares que se inunden o que contengan olores objetables o algo que afecte la calidad del producto. Las vías de tránsito interno deben ser pavimentadas para permitir así la circulación de camiones, contenedores y transporte interno. La estructura debe ser sólida y sanitariamente adecuada, y el material no debe transmitir sustancias indeseables. También deben existir tabiques y separaciones entre las áreas para evitar así la contaminación cruzada. Los equipos y utensilios deben de ser de un material idóneo, es decir, que puedan ser desmontables para la desinfección. El agua debe ser potable y los pisos deben tener una inclinación del 2% para que cualquier líquido pueda fluir fácilmente fuera del ambiente de trabajo, ya que de lo contrario el agua podría acumularse y estancarse, lo cual puede convertirse un espacio para la colonización de microbios. Principales BPMs en el personal. El personal debe bañarse diariamente, debe mantener las uñas cortadas y limpias, llevar siempre mallas o gorros que cubran todo el cabello, no llevar joyas ni accesorios, debe mantener la ropa y el uniforme limpio, vestir una ropa adecuada para proteger a los alimentos de la contaminación. Los hombres siempre deben estar afeitados o con protectores de barba. Deben mantener el puesto de trabajo limpio. No deben de ingerir alimento, mascar chicle o fumar en la planta. No deben maquillarse o usar perfumes en el caso de las mujeres. Usar siempre mascarillas y mantener los guantes siempre limpios. El manipulador debe lavarse y desinfectarse las manos después de haber fumado, comer o beber, después de haber tocado alimentos crudos, después de haber limpiado, después de haber tocado basura o el piso o cualquier fuente de contaminación, así como también después de haberse tocado la nariz o después de haber usado un pañuelo. Y también después de haber ido al baño, ya que al tener contacto con el alimento podría contagiar al alimento de microbios, como es la Escherichia coli. Higiene en la elaboración.
Todos los utensilios, equipos y material de trabajo deben mantenerse en óptimo estado, higiénico y de conservación. Cabe mencionar que para la limpieza y desinfección se deben utilizar productos que no sean contaminantes al proceso, por lo cual se recomienda aplicar los POEs que describen cómo, cuándo y dónde limpiar y desinfectar. El material destinado al empaque y envasado debe estar libre de contaminantes y no debe emitir sustancias tóxicas. La elaboración o el proceso debe ser llevado a cabo por empleados capacitados y supervisado por el personal técnico. Almacenamiento y transporte de materias primas y producto final. El almacenamiento y transportación de las materias primas y el producto final deben ser en condiciones óptimas. Durante el almacenamiento deben de realizarse inspecciones periódicas. Los procesos y productos de limpieza pueden variar de acuerdo a los diferentes tipos de productos transportados. Los vehículos de transporte, accesorios y conexión se deberían mantener limpios y libres de tierra, desperdicios que puedan contaminar los productos. También se debe examinar el cuerpo del camión o del remolque, el cual deberá tener un material aislante y estar en buenas condiciones, sin agujeros que puedan permitir la entrada del calor, polvo u otros materiales contaminantes del área de carga. ¿Cómo crear un buen manual de buenas prácticas de manufactura? Buenas prácticas de manufactura para el personal. El personal debe estar suficientemente calificado y capacitado para realizar las tareas, por lo cual el personal debe conocer los principios de las buenas prácticas de manufactura y debe tener la capacitación inicial, capacitación continua, la capacitación específica en el área donde va a desempeñar cada empleado. Las responsabilidades individuales deben ser establecidas y entendidas claramente por el personal. También se somete al personal a exámenes médicos regulares, donde se realizan los exámenes de heces, orina y de sangre cada 6 meses como mínimo. Y esos exámenes se archivarán para llevar el control de estado de salud y se registrarán en buenas prácticas de manufacturas-07007. Buenas prácticas de manufactura para edificios e instalaciones. Las instalaciones deben ser diseñadas de acuerdo a los productos que se van a fabricar, a fin de proteger las fabricaciones y que ofrezcan al mismo. También, asimismo, deben ser construidas para facilitar el saneamiento adecuado. También deben mantenerse en un buen estado de conservación. Buenas prácticas de producción. Ahí nos indica que las operaciones de producción que se deben realizar de acuerdo al procedimiento claramente definido, a fin de que los productos reúnan la calidad de acuerdo a las especificaciones apropiadas en el registro sanitario. Buenas prácticas de manufactura para operaciones e instalaciones sanitarias y sus controles. Operaciones sanitarias. Las sustancias utilizadas para la limpieza y desinfección deben estar almacenadas en bodegas destinadas solo para el almacenaje de sustancias de limpiezas y debidamente rotulados con su nombre y su uso, donde
donde estas sustancias son compradas bajo la garantía y certificación del proveedor, e instalaciones sanitarias y control. El suministro de agua que posee la planta es suficiente para todas las operaciones que involucra el agua en la planta. Esta agua proviene de la municipalidad con la calidad sanitaria, por ello se utiliza en la limpieza y desinfección de las superficies que están en el contacto directo con el producto. Buenas prácticas de manufactura para equipos y servicios adecuados. No deben presentar un riesgo para los productos. Los materiales tienen que tener materiales adecuados, no reactivos. Lo recomendable es que los materiales sean de material cero inoxidable. Deben ser etiquetados según su estado. Estado limpio, en proceso, entre otros. Equipos defectuosos, identificados y al mismo tiempo rechazados. Materiales, contenedores y etiquetas correctas. Contenidos en recipientes de buen estado, sometidos a controles de calidad antes de su uso. Identificar según su estado. Deben conseguir las siguientes informaciones: el nombre, el código, el número de análisis, número de lote, la fecha de recepción, la fecha de análisis, proveedor, la cantidad aprobada y número de bulto. El propósito de la documentación son todas las operaciones de manejo de material y productos como cuarentena, muestreo, almacenamiento, etiquetado, dispersión, el proceso, el empaque, deben realizarse de acuerdo al procedimiento que se debe mantener registro. Deben realizar el control de los rendimientos y las condiciones de las cantidades que aseguran que no superen los límites aceptables. Antes de iniciar el proceso, se debe contar con documentos que aseguren que las áreas estén libres de productos, materiales o documentos previamente utilizados. Los documentos deben ser elaborados, revisados, aprobados, distribuidos y modificados. La aprobación de los documentos, una vez revisados, deben ser firmados y fechados por las personas autorizadas. Buenas prácticas de manufactura para el almacenamiento y la distribución. En el almacenamiento de producto terminado se implementa el mecanismo FIFO, es decir, lo primero que entra es lo primero que tiene que salir y se debe registrar en buenas prácticas de manufactura -012. También tiene el área claramente identificadas, áreas separadas para los materiales en cuarentena, aprobados, rechazados, retirados del mercado y disvueltos. También el almacenamiento debe tener el material impreso, área de muestreo que cumpla con los estándares de las buenas prácticas y área de dispensación. Control de calidad. Las instalaciones físicas separadas de la planta de fabricación, áreas separadas para el análisis fisioquímico, instrumental, microbiológico, entre otros, diseñadas para las operaciones a realizar entre ellas. Continuando con la exposición, tenemos algunos ejemplos de BPM que se pueden implementar en la industria de productos cárnicos hidrobiológicos. En primer lugar, tenemos el involucramiento total de la dirección, dando seguimiento a los planes y programas generados, siendo la punta lanza de la implementación de las buenas prácticas de manufactura.
Esto quiere decir que también los altos funcionarios tienen que involucrarse en este proceso de implementación de las buenas prácticas de manufactura, porque no solamente se trata de los operarios. También tenemos que es importante documentar los planes y programas que mejoren la higiene tanto de equipos como del medio. Es importante porque así vamos a tratar de eliminar los factores que puedan contribuir a la contaminación de los alimentos. Además de ello, un plan de saneamiento básico que contemple las zonas a limpiar, los métodos, los utensilios e incluso algo muy importante es los responsables de llevar a cabo y también el método de verificación que indique que realmente se esté cumpliendo. Además de ello, tenemos también el sistema de trazabilidad y retiro de producto que permita la identificación de materias primas hasta el producto terminado. Quiere decir que el sistema de trazabilidad es un seguimiento del producto desde que incluso antes de que ingrese a planta, puede ser de los mataderos, incluso mucho antes, que puede ser desde la crianza del animal. Siguientemente tenemos desarrollar un plan de capacitación para el personal que incluya sus operaciones, su manejo de productos químicos, control de plagas y todos los programas desarrollados de acuerdo a su intervención. Quiere decir que también se van a desarrollar estas series de planes, los cuales van a ayudar a que el personal esté capacitado en este sentido, para que puedas implementarse de una manera correcta las buenas prácticas de manufactura. Luego de ello tenemos también establecer acciones necesarias de limpieza y desinfección para garantizar que el personal, los equipos, utensilios y las estructuras se encuentren limpios y desinfectados antes, durante y después del proceso. Es importante recalcar que no solamente es el personal el que va a tener esa limpieza, ¿no? Porque bien explicaba mi compañera anteriormente que el personal debe estar limpio, no debe portar objetos, debe portar su toca, sus botas y su mandil. Todos esos implementos de esos equipos de protección personal que van a ayudar a que el producto van a contribuir a que el producto salga inocuo del proceso. Por otro lado, tenemos establecer acciones para prevenir la presencia o eliminar roedores, insectos u otras plagas en el establecimiento. Es importante que, como anteriormente se mencionó, el plan para el control de plagas. Y por último, tenemos establecer acciones necesarias de manejo de desperdicios y desechos para garantizar que se generen focos de contaminación. Es importante porque así vamos a poder eliminar ese foco de contaminación que puede afectar al producto. Voy a dar pase a mi compañera. Conclusiones. En relación al expuesto, se concluye que las BPM son un factor clave y estratégico, ¿no?, el cual las empresas están adaptando con más frecuencia para poder mejorar sus procesos. También se concluye que las BPM se presentan como la mejor opción con agilidad y control. También disminuye presencia de ETAs y permite mayor satisfacción del cliente y empresario. Recomendaciones. Por lo que se recomienda de las BPMs es implementar charlas informativas al personal nuevo que ingresa para que tengan nuevo conocimiento de lo que se va a elaborar. Ser exigentes en el uso adecuado del vestuario o accesorios. El proveedor debe cumplir y presentar al momento de la entrega un protocolo de protección de alimentos durante el proceso de manipulación. Se debe prohibir el uso de celulares en las áreas de trabajo. Lavarse las manos antes de ingresar a las plantas de procesos
así como también con guantes con cuál se va a elaborar. Retirarse los implementos de trabajo al momento de ir a los servicios higiénicos. Mantenerse siempre en el área de alimentos que va a procesar y no en otras áreas de otros productos. Hacer el muestreo del material extraño día a día. Muchas gracias. Muchas gracias. Ok, muy bien, gracias al grupo por la exposición. Han brindado una vista bastante amplia de lo que son las BPMs. Voy a regresar un poco las diapositivas para poder un poco ayudarlos a entender algunos conceptos que de repente pues por ahí se nos ha estado yendo. A ver, denme un segundo, estoy regresando a las diapositivas. Ujú. Ok, quiero partir desde aquí, ¿ok? Cuando nosotros hablamos de BPMs, jóvenes, no confundamos, o sea, porque como les dije la sesión anterior, hay una delgada línea entre lo que son BPMs y lo que son POEs, ¿de acuerdo? Entonces, nosotros no podemos dejar de hacer esta diferencia. Cuando hablamos de BPMs a nivel de infraestructura, a nivel de la planta de producción, de lo que estamos hablando, ojo, no es de limpieza, ¿sí? Que eso lo ven, no es de sanitización, que eso lo ven específicamente los POEs. De lo que estamos hablando es de la idoneidad, ¿sí? De las condiciones que tiene la planta para que se pueda dar la producción. ¿De acuerdo? Idoneidad de las condiciones de la nave de producción para que se pueda dar justamente la producción. ¿Ok? Pero también hay otro criterio que no se ha mencionado, pero que es muy importante, que de hecho ahora es requisito para la obtención del registro sanitario de alimentos, es la habilitación sanitaria. ¿Ok? Y aquí tenemos que aclarar bastante sobre el tema. ¿Ok? Miren, si nosotros tenemos una infraestructura, ¿no? Un ambiente de 100 metros cuadrados, por ejemplo, ¿sí? La distribución de ese ambiente conforme esté constituido, la inclinación de los pisos, todo lo que ustedes han mencionado, tiene que ver específicamente con las BPM en cuanto a infraestructura, pero específicamente eso se enlaza con bueno, con el expediente técnico de la construcción de esa planta, ¿sí? Es decir, tiene que ver con un proyecto que deriva directo en operaciones que son ligadas a las BPM. ¿Listo? Entonces, en cuanto a la idoneidad de ese ambiente de 100 metros cuadrados que les estoy mencionando, si es que es adecuado para poder ahí procesar alimentos, entonces estamos hablando del cumplimiento de BPMs. Pero, ¿qué significa adecuado? ¿Sí? ¿Qué significa adecuado? Significa que no solamente debemos tener el ambiente, sino que debemos tener las instalaciones correspondientes para que se pueda, obviamente, como en toda industria de alimentos, tener una fuente de agua adecuada, ¿sí? Eh, tener un escurrimiento de esa agua en los pisos adecuados, tener un desagüe adecuado, ¿sí? Entonces, si se dan cuenta, estamos hablando de especificaciones técnicas que debe tener la infraestructura. ¿Ok? ¿Qué ocurre en la industria de alimentos? Específicamente en los proyectos que se desarrollan, no digamos a un nivel mediano o alto en cuanto al tamaño de empresa, sino a la pequeña y microempresa. ¿Qué ocurre?
Lo que ocurre es que normalmente las infraestructuras con las que nosotros contamos no han sido creadas originalmente para poder procesar, ¿sí? Y ahí seguramente, ustedes están en tercer ciclo, ok, bueno. No han tenido la oportunidad de verlo cuando nosotros lo hemos hecho en el año 2019, ¿sí? Pero nosotros teníamos un salón que tiene aproximadamente cerca de 40 metros cuadrados, un poquito más, 45 metros cuadrados, que estaba prácticamente de almacén de chatarra, que está justo a la entrada nada más del instituto y está prácticamente abandonado. Y nosotros sabíamos que teníamos que acondicionar ese espacio para poder cumplir con esto que nos está diciendo la BPM, ¿no? A ese procedimiento de adaptar un lugar no concebido para la producción y transformarlo en una zona productiva como lo que nosotros hemos hecho, y ese lugar lo hemos convertido en el que ahora es nuestro taller de productos lácteos y derivados. Ese movimiento que se debe hacer se conoce como habilitación sanitaria, que es el requisito que pide DIGESA para poder sacar un registro sanitario, ¿sí? Habilitación sanitaria. Entonces, hay que tener en cuenta ese concepto y hay que tener en cuenta de que cuando hablamos de infraestructura, si estamos diciendo limpieza, estamos hablando de POESA, no estamos hablando de BPMs. Si estamos hablando de idoneidad de la infraestructura para poder procesar, ahí sí estamos hablando de BPMs. ¿Okay? Ese es un concepto importante que debemos tener en cuenta. Luego lo básico en cuanto a las BPMs, que nosotros estamos muy habituados ahora por esta pandemia, ¿no? Seguramente a usar mascarilla, no a usar toca, pero por lo menos mascarilla o a veces hasta doble mascarilla, protector facial, ¿no? Algunos estamos usando, los que salimos o tenemos la necesidad de salir a un lugar con mucho movimiento de gente, usamos una especie de mamelucos que son como unas ropas impermeables de fácil lavado que cubren todo nuestro cuerpo, ¿no? Y evitamos, pues, definitivamente tener mucho contacto con las personas, etcétera. Bueno, esas medidas que se han tomado como parte de los protocolos son BPMs, ¿ok? Son BPMs. Sin embargo, bueno, nosotros las llamamos BPMs cuando hablamos de manufactura, o sea, procesamiento, industria, ¿sí? Sin embargo, eh, en otros contextos les llaman de otro nombre, como buenas prácticas del laboratorio, por ejemplo, ¿no? En el caso del rubro farmacéutico médico. Y si ustedes se van a ver ese documento, es lo mismo que las BPM en la industria alimentaria. Entonces, básicamente, no se trata de tener un nombre u otro nombre, se trata de eh, saber qué significa. Para nosotros, el concepto base de las BPM debe ser siempre que nosotros no nos comportemos como un agente contaminante del alimento. Y cuando hablamos de agente contaminante del alimento, estamos hablando en todas las medidas posibles de contaminación del alimento, ya sea con partículas extrañas, ya sea un poco de esmalte, una pestaña, un pedazo de uña, ¿no? Un poco de barba de caballero, ¿no? Algún anillo, de repente alguna pulsera o relojes, ¿no? Como también, pues, con el aseo correcto de nuestra persona, ¿no? También tiene que ver mucho con eso. Sin embargo, estuve escuchando la exposición y se mencionó que el mandil, la toca, las botas debían estar adecuadamente limpios. Ok, pero hay que saber diferenciar nuevamente, porque acá viene el cruce de BPMs con POEs nuevamente. Ok, si ya estás hablando, si estás hablando de vestir la ropa adecuada, tú puedes tener la ropa adecuada.
pero esa ropa adecuada puede estar sucia. Entonces, ahí le corresponde un POES. El que tú tengas la ropa le corresponde una BPM. ¿De acuerdo? Entonces, hay que no perdamos de vista esas líneas, porque todo se integra a las finales. ¿Sí? Todo se integra. Y hemos hablado de qué es la integración en el curso de hace unas horas. Bueno, aquí es lo mismo. Todo tiene que ver con la integración. Todo funciona como un todo. No podemos excluir, ¿ok? Cualquier error en cualquiera de los niveles del proceso va a repercutir en todo, ¿sí? En todo. Entonces, nos vamos a encontrar con una realidad en la que debemos ser muy cuidadosos y sobre todo nos vamos a encontrar con que el recurso humano es muy diverso, ¿sí? Es multicultural, es ¿cómo podríamos decirlo, no? Multiconductual, ¿no? Porque una cosa es la cultura, no todos llegan en una empresa, imagínense, 1000 trabajadores, ¿ok? No todos llegan con el mismo nivel cultural, sería imposible, ¿no? Por más equipo de reclutamiento que hay, etcétera, no todos llegan con el mismo nivel cultural. Entonces, algunos tienen más conocimiento que otros en algunos temas específicos. Y para el caso de la empresa, lo que interesa, aparte de los conocimientos de procesamiento, son los hábitos que tiene cada persona, ¿sí? No sé si ustedes habrán tenido la oportunidad de ver, yo sé que ustedes no, pero han visto seguramente por ahí a alguien, personas que tienen la mala costumbre de escupir al piso, ¿no? O personas ahora en esta pandemia, no sé si ustedes habrán tenido la oportunidad de ver algo así, yo lo he visto hasta en 10 ocasiones creo en esta pandemia, ¿no? Que se ponen una mascarilla, salen a la calle y cuando quieren estornudar se sacan la mascarilla y estornudan y luego se ponen la mascarilla, ¿no? Entonces es un tema cultural, ¿se dan cuenta? Es falta de conocimiento eso. No es maldad de esa persona. Yo estoy seguro que nadie tiene la intención de esparcir este virus. Todos queremos que esto acabe. Pero es falta de cultura, ¿sí? Entonces, hay que educar. La empresa debe invertir mucho en sus programas de formación. Pero hay cosas que son hábitos ya formados, ¿no? Y pues estos hábitos formados son bien difíciles de quitar. Por ejemplo, hay muchas personas que tienen el mal hábito de no lavarse las manos después de ir al baño. ¿Cómo controlamos eso? Así tú le digas que lo haga, etcétera, lo capacites y todo, es un hábito, ¿no? Entonces debes establecer también ahí una medida preventiva, porque sabes que puede fallar tu capacitación a esa persona. Entonces, antes de entrar a la planta, siempre echarle un poquito de alcohol a las manos, ¿no? No está de más. ¿A qué quiero llegar? A que cuando lo hablamos para cumplir entre nosotros mismos a veces es complicado. Los que hemos estado de repente en alguna planta productiva sabemos de esto. Eh, con los mismos estudiantes, cuando ingresan en primer ciclo, son más de 40 y tienen que estar dentro de una planta que tiene, creo, disponible para todos algo de un metro y medio cuadrado para cada uno, en dimensiones así por cada estudiante. Entonces, es difícil de controlar ahí. Imagínense pues en una institución que tenga 1000 trabajadores, ¿no? Hay margen de error. Entonces hay que tener muchísimo cuidado cuando se gestiona y se habla de BPMs. No es cuestión de mostrar qué es lo que no se debe hacer, no es cuestión de capacitar, sino también de establecer medidas preventivas. ¿Sí? Establecer medidas preventivas. Es importante que vaya acompañada las BPMs de eso. Ahora, también les toqué otro tipo de problema que era eh, la multi o la pluriconductualidad de las personas. ¿Sí? Miren,
y esto seguramente ustedes lo han podido notar también. Hay personas que tú les buscas enseñar algo y te lo aceptan de verdad con mucho cariño, porque saben esas personas que con lo que aprendan van a crecer, ¿sí? Hay personas que ni siquiera necesitan que tú les digas que le vas a enseñar, sino que te preguntan y te dicen, por favor, quiero aprender esto. Excelente. Hay personas a las cuales uno busca enseñarles, pero se hacen del rogar. Sin embargo, al final, después de todo, terminan entendiendo por qué se les está buscando enseñar. La BPM, por ejemplo, ¿no? Esto pasa mucho en fábrica. Sin embargo, también pasa en fábrica que hay un grupo siempre, y eso se lo digo por experiencia, siempre hay un grupito que dice no a todo, ¿sí? O sea, que ni siquiera se entiende para qué van a trabajar allá si es que están en desacuerdo con todo, ¿no? Entonces, los equipos de recursos humanos, de talento humano, tienen la responsabilidad de siempre estar observando estas situaciones y finalmente a estas personas retirarlas, pues, porque no suman, ¿no? Y son un potencial riesgo para los procesos. Y así ocurre en todo contexto, ¿no? Personas a las que no puedes hacerle entender que es necesario esto para lograr un fin más allá, como en el caso de la producción. ¿Queremos sacar productos inocuos? Sí. Ok, ¿tú quieres trabajar? Sí. ¿Necesitas cumplir las BPM? No quiero. Por favor, ven y capacítate. No quiero. No tengo tiempo. Por favor, necesitamos que cumplas con estos protocolos. Ok, los voy a cumplir. Y luego se van al baño y no los cumplen, ¿no? Y celebran y festejan su rebeldía. Eso se ve mucho en las empresas. Y si en algún momento ustedes tienen la oportunidad de estar en alguna empresa y detectan un grupo así, aléjense de ese grupo. No les va a traer nada bueno. No les va a traer nada bueno. Y por otro lado, si ustedes tienen esa conducta en algún momento de sus vidas, les pido que por favor reconsideren de que cuando alguien les da un consejo, no es para su mal, ¿no? Cuando alguien te aconseja es porque te quiere. Cuando alguien te aconseja es porque está buscando hacerte entender algo que de repente a él le costó entender mucho. Pero también tiene que ver mucho esto con el ego y la soberbia. Para poder aprender mucho, hay que siempre ser humilde. Y eso debemos tenerlo claro. Y cuando hablamos de BPM, jóvenes, estamos hablando del núcleo duro de la formación de ustedes. ¿Sí? No estamos hablando de cualquier cosa. Estamos hablando de algo extremadamente importante en el rol que ustedes van a cumplir. Ustedes van a cumplir un rol de mucha responsabilidad. Porque, y siempre lo digo esto en mis clases, siempre lo digo esto en planta, siempre lo digo esto en todos lados. Si un médico se equivoca, el paciente muere, lamentablemente. Pero si ustedes se equivocan, cuando ustedes eran los encargados de hacer el control, pueden matar a cientos de personas. Así que por favor, esto no es un juego. La carrera que ustedes han escogido no es un juego, es de mucha responsabilidad. Ustedes se encuentran dentro de la industria que va a alimentar al mundo. ¿Saben qué responsabilidad tienen? ¿Se han puesto a pensar en eso? Van a alimentar al mundo con su trabajo, con producto del trabajo
que probablemente muchos de ustedes van a hacer, producto del valor que ustedes van a agregar de repente trabajando en alguna empresa o en algún emprendimiento de ustedes, hay cientos de miles de personas que van a poder ser alimentadas. Porque es una falacia total decir de que el Perú exporta todo al mejor postor. Perú también exporta a lugares o exporta a organizaciones que se encargan de distribuir alimentos en zonas vulnerables, en África. ¿Sabían eso o no? Ustedes jóvenes deben tomarse el tiempo de evaluar su carrera y darse cuenta de todo el valor que le están aportando al mundo. En serio, es una carrera con mucho propósito. Y si ustedes la han escogido, créanme, es mi humilde opinión, que creo que están en el camino correcto. Pero un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Así que hay que ponernos las pilas en ese aspecto. No estoy diciendo que no estén con las pilas puestas ustedes, ¿eh? Sin embargo, siempre es bueno llevar a la reflexión en este contexto. Es muy importante. Ahora, una recomendación mientras va cargando, una recomendación para los próximos equipos, por favor. Esos cambios de pestaña con animaciones son muy buenos, ¿sí? Son muy buenos, pero algunos de sus compañeros, por cuestiones de datos, eso les consume un poco más, ¿sí? Les consume un poco más o les pone más lenta la red. Entonces, tratemos por favor de poner, si es una animación, una sola para toda la página nada más, no parte por parte, porque eso puede repercutir de repente en cómo llegue el mensaje a sus demás compañeros, ¿sí? Es un consejo nada más. No estoy diciendo que esté mal, al contrario, para mí está súper bien, pero hay que pensar siempre en todos. No todos tenemos la misma disponibilidad de datos, no todos tenemos la misma velocidad de internet. Entonces, pongámonos en los zapatos de todos, pero de una manera real, ¿sí? Y hasta en esto hay que tener en cuenta. Ahora, cuando hablamos de, por ejemplo, en una planta, fumar, comer o beber, y este es un tema que cuánto me hubiera gustado con ustedes poder verlo directamente en la planta, ¿no? Porque a pesar de que a muchos de sus compañeros que hoy están, por ejemplo, en quinto ciclo, se les decía, ¿no? Está prohibido, de hecho hay rótulos en la planta que dice está prohibido comer dentro de planta, ¿no? Ustedes ya se imaginarán qué era lo primero que hacían, ¿no? Y lo mismo para el salón, está prohibido comer dentro del salón. ¿Qué era lo primero que hacían tus compañeros? Ya se imaginarán. ¿Por qué evitamos nosotros comer dentro de la planta? ¿No? Porque sabemos perfectamente que los alimentos son un agar de crecimiento microbiológico. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que para cada alimento que nosotros ingerimos hay una amalgama, ¿sí? Hay toda una mancha, podemos decirlo así, de microorganismos que son capaces de degradarlo, ¿sí? Y generar proliferación de estos mismos microorganismos que puedan potencialmente contaminar los alimentos que sí estás procesando, ¿sí? Porque la gran mayoría de ellos son bacterias aerobias mesófilas viables. ¿Qué quiere decir eso? Que viven en el medio ambiente, que son bacterias que también hacen su metabolismo igual que nosotros con el oxígeno y que viven a nuestra misma temperatura. Entonces, están por todos lados. De hecho, nosotros cada vez que respiramos estamos respirando bacterias. Nuestro sistema inmunológico normalmente es el que nos protege de una gran cantidad de ETAs que están suspendidas en el ambiente y de una gran cantidad de enfermedades no ETAs que también están en el ambiente. El mismo COVID, por ejemplo, ¿no? Seguramente algunos de nosotros hemos tenido COVID, algunos no.
o algunos lo hemos tenido y no hemos sabido. Eso es producto del sistema inmunológico de cada uno de nosotros, porque el COVID está en todos lados, ¿ah? Eso sí, a estas alturas del partido, después de tanto tiempo de pandemia, es prácticamente imposible que ninguno de nosotros haya tenido al menos una vez contacto con ese virus. No es posible, ¿sí? Durante más de un año, 33 millones de personas respirando y exhalando el virus. No es posible, ¿sí? En algún momento hemos tenido contacto con ello. Pero ese virus, también pues hay que decirlo, uno nomás no te logra infectar, tu sistema inmunológico lo destroza. Depende de la exposición que tú tengas a la carga viral para poder infectarte, ¿no? Si tú te expones a un lugar cerrado donde todos están con COVID, ¿no? Por más que no te acerques a ellos, pero estás dentro del lugar cerrado, te vas a infectar, ¿de acuerdo? Te vas a infectar, así estés con mascarilla, porque la carga viral es alta, ¿sí? Si estás en un lugar abierto, pasan personas con COVID por ahí, no hablas con nadie, pero pasan personas con COVID que no saben que tienen COVID, ¿eh? Como es un lugar abierto, es una probabilidad mucho menor de que te infectes, porque el aire corre, pues, ¿no? El aire corre, se disipa, por ende la concentración viral cae y es menos infeccioso. Entonces, todos en algún momento hemos tenido exposición ante este virus, que no le quepa la menor duda, ¿sí? Y si no es nosotros, nuestros familiares, pero no ha sido suficiente para poder infectarnos a los que todavía no nos ha dado, o en todo caso, si es que nos ha dado y no hemos sabido, hemos tenido la suficiente fortaleza inmunológica para poder eliminar este virus. Dicho esto, lo mismo ocurre con los microorganismos, con las bacterias. Hay un específico microorganismo que siempre nos causa problemas en las plantas de alimentos, que no es potencialmente una ETA, o no produce exactamente una ETA, pero sí deteriora la calidad completamente del alimento, ¿no? Que son los hongos esporulados, ¿sí? Las esporas de los hongos, ¿sí? Se crean como un moho en las ranuras, en las paredes, en los espacios pequeñitos que no se pueden limpiar, y a partir de ahí crean hifas, que son como una especie de... No sé si ustedes han visto en en las flores, tienen estambres y pistilos, ¿ok? Así como los pistilos son las hifas, pero microscópicas, pues, ¿no? Y estas hifas están botando esporas al ambiente, ¿no? Esporas tras esporas, nosotros respiramos esas esporas y también se posicionan en el alimento. Pero ¿qué hacen con el alimento? Lo degradan, lo deterioran. Entonces, por eso es que no permitimos comer dentro de las plantas. No es por, eh, digamos, que a alguien se le haya ocurrido, ¿no? De la nada, ¿no? Simplemente para mantener el orden. No, no, hay una razón, ¿ok? Todo, por lo general, todo lo que les recomienden, de alguna u otra forma, desde un punto de vista o de otro, tiene una justificación. Si no, no se atreverían a recomendarles, ¿ok? Y en cuanto a fumar, recordemos que muchos de los alimentos grasos, ¿sí? Específicamente cuando elaboramos embutidos, por ejemplo, utilizamos mucha grasa, grasa animal, y también proteína de soya, pero principalmente grasa animal. Esta grasa animal lo que hace es atrapar olores. ¿Ustedes no han visto cuando dejan de repente en un frigider una taza con leche? La taza con leche después de un día la van a tomar y sabe a ajo, a todo lo que tenga en el frigider. Todos los olores los capta. Lo mismo pasa con el queso. ¿Por qué? Por el contenido graso. Lo mismo pasa con la mantequilla. Y las grasas tienen otro gran problema. Un gran problema que se llama rancidez oxidativa. Esta rancidez oxidativa hace que las grasas se rancien, ¿sí? Seguramente ustedes han escuchado ese término. Se rancia el alimento. ¿Qué significa ranciarse? Es como que, bueno, no es lo mismo que podrirse, como que es producto de una fermentación, sino la rancidez oxidativa es producto de una degradación en sí de las grasas, ¿sí?
Para que tengan más o menos una idea de lo que ocurre. Imagínense que están friendo papas en una sartén, ¿no? Echan 1 litro de aceite y ponen papas a freír, así al ras, ¿no? ¿Qué pasa cuando retiran las papas? ¿El aceite sigue cristalino? ¿Han visto eso? ¿Sigue cristalino o qué pasa con el aceite? A ver si me ayudan. Está un color más oscuro. Está más oscuro. ¿Y qué pasa si volvemos a freír más papas ahí y volvemos a retirar? Se hace más oscuro, profesor. Cada vez más oscuro, ¿cierto? Esa es la rancidez Pero, oxidativa. profesor, Sí, dígame. tenemos una gran diferencia que algunos dicen no hacen negro, pero igual manera sí cambian de color los aceites. Sí. No, es que es inevitable. La rancidez oxidativa se produce justamente porque es un proceso natural de degradación de todas las grasas. Si alguien te dice, te voy a vender un aceite que no se rancia, te está engañando, pues, ¿no? Te está engañando. Lo que sí te pueden decir es que su punto de, ¿cómo le llaman a este punto? Ignición. Su punto de ignición es superior. Les explico rápidamente qué significa lo del punto de ignición. Es un poco de cultura general. ¿Qué pasa a ustedes, por ejemplo? ¿Qué pasa a ustedes si frotan muchas veces su piel? Lo frotan así rápido, muchas veces su piel. ¿Qué pasa con su piel? ¿Qué pasa con la piel de ustedes si la frotan muchas veces? ¿Cómo se irrita? Se irrita y ¿ustedes qué sienten? Ardor. Que nos quema, profesor, ardor. Les quema, ¿cierto? Les quema, sienten un ardor. Ok, ¿qué pasaría si nosotros no sintiéramos dolor y seguimos frotando muchas veces, al igual que frotamos un par de maderas? ¿Qué va a pasar? ¿Qué pasa cuando frotamos 2 maderas muchas veces a mucha velocidad? ¿Qué pasa? Se hace más brillante, profesor. No. Hagan la prueba con 2 maderas muy rápido. ¿Han escuchado ustedes de la fogata? ¿Saben ustedes lo que es una fogata, cierto? Ah, sí, profesor, se empieza a humear. Exacto, empieza a humear y después, ¿qué ocurre? Se enciende, ¿cierto? Eso es porque la madera alcanzó su punto de ignición gracias a la fricción, ¿ok? Gracias a la fricción. Entonces, ¿qué ocurre con el aceite? El aceite es una sustancia hecha para calentarse, ¿cierto? Para eso está diseñada. Pero todos los aceites no tienen el mismo punto de ignición, ¿sí? Algunos se queman más rápido que otros. ¿Debido a qué? Debido a la acción de la temperatura. Sí, son grasas, pero debido a la acción de la temperatura. ¿Y qué mide la temperatura? ¿Se acuerdan? ¿Qué medía la temperatura? Ajá, ya se olvidaron. Jóvenes, la temperatura mide el grado de agitación molecular. Entonces, las moléculas del aceite, mientras tú incrementas más la temperatura, empiezan a agitarse de una manera desesperada, a tal punto de que empiezan a friccionarse entre sí, hasta que llega un momento en donde esa fricción alcanza lo suficiente para encenderse. Ese es el punto de ignición del aceite, ¿ok? Entonces, mientras un aceite tiene más elevado el punto de ignición, es más difícil que se encienda. Por ende, cuando nosotros freímos, se vuelve menos oscuro, pero igual se oscurece. No es que no se oscurezca. ¿Ok? Bueno, este es un tema de cultura general, pero ya se los expliqué. ¿Ok? Tiene que ver con el punto de ignición, tiene que ver con el grado de agitación molecular del mismo aceite. Todo lo que se enciende tiene que pasar por un proceso de fricción,
para que incremente su temperatura de esa manera. ¿Ok? Entonces, en el caso de fumar, se sabe que no se puede fumar porque las grasas atraen olores. ¿Ok? Eso es uno de los temas. Aparte de la contaminación que genera, pues, ¿no? Para todos. A ver, todo lo demás me parece que es importante. Esto de tocar alimentos crudos, bueno, sería muy interesante evaluar el contexto, ¿no? En el que se está, en el que se está mencionando esto. Porque si hablamos de productos cárnicos, me imagino que estamos hablando de las etapas preliminares al curado, ¿sí? Ya han visto ustedes lo que es el curado químico, ¿cierto? ¿Qué es el curado, jóvenes? ¿Jóvenes? ¿Qué cursos de productos cárnicos están llevando, por favor? Coméntenme rápidamente. Aparte de este, ¿no? De seguridad e higiene. ¿Están llevando algún otro curso de productos cárnicos? Sí, Hola. profesor. ¿Solamente este de cárnicos? No, tenemos maquinaria y equipos para Ya. producir. Eh, Materias Sola- primas. Así están llevando materias primas. ¿Ya llegaron a curado? no, profesor. Ah, ok. Entonces les explico. Está muy bien, está muy bien. Bien, cuando vemos el curado de alimentos, jóvenes, resulta que sabemos que las carnes de por sí son sumamente susceptibles a la degradación, ¿sí? Recordemos la explicación que les hice del virus del COVID cuando infecta, ¿no? Para poder infectar a la célula del hombre, necesita de una proteína. Y la gran mayoría de microorganismos en sí necesitan proteínas para poder degradar. Entonces, si tú le pones ahí una chuleta de carne, el microorganismo está en su salsa, pues. ¿Por qué está en su salsa? Porque la carne es pura proteína. Y por ende, contamina rápidamente los microorganismos a las carnes, ¿sí? Por eso es que nosotros usamos congeladoras, refrigeradoras, pero aún así, si así lo dejes en refrigerador a un pollo de un día para otro, ya te está oliendo medio raro, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la solución? La solución sería congelar, que no resuelve del todo el problema, porque tú lo sacas y vuelve, sigue incrementando la degradación de las proteínas de la carne, ¿no? La otra opción sería eh, cocinar de frente, si es que es posible, perfecto, ¿no? Pero hay algunos productos, como por ejemplo los embutidos, ¿sí? Algunos embutidos que van con carne procesada, pero no cocida, como el chorizo, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿qué se hace ahí? Ahí nosotros acudimos a nuestros ancestros y sabemos, ¿ustedes han visto la caballa salada o no han visto la caballa salada? Sí, ¿Han visto o profesor. no han visto? Sí, profesor. Perfecto. ¿Qué es la caballa salada? Lo que se hace es reducir con sal la actividad de agua. ¿Qué es la actividad de agua? ¿Sí? En parámetros de calidad. La actividad de agua no es otra cosa que el agua disponible para que los microorganismos puedan degradar los alimentos. Entonces, los microorganismos necesitan, los aerobios, mesófilos viables, necesitan para degradarte, ¿qué necesitan? Oxígeno, agua y proteínas, por lo general. ¿Ok? Entonces, si tú tienes oxígeno disponible, tienes la proteína y encima hay una exudación, una ligera deshidratación de la carne, le estás dando las condiciones ideales para que ese microorganismo crezca y se reproduzca ahí. Con la sal
nosotros hacemos una especie de deshidratación de esta carne, de tal manera, así como las cecinas, por ejemplo, de tal manera de que evitamos que los microorganismos degraden. ¿Por qué? Porque ya no hay agua disponible. Entonces, por más que esté la proteína, le falta uno de los componentes, no puede crecer ahí, ¿ok? Le falta. ¿Qué ocurre con las sales de cura? El curado químico de la sal, de las carnes, se hace como una especie de salación, ¿sí? Pero se utiliza algunos tipos de sales diferentes. Se puede curar la carne solamente con sal, pero también se utilizan algunas otras sustancias, como por ejemplo las sales de fosfato, lo que nosotros conocemos como nitratos y fosfatos, lo que nosotros conocemos como condimentos, ¿sí? ¿Les suena? Ok, los condimentos en gran mayoría contienen nitratos y fosfatos. Se cura la carne. No estoy diciendo que la sal de cura para procesos sea la misma que nosotros usamos en nuestra cocina, pero los componentes son similares, ¿ok? Es decir, si no hemos comprado sal de cura para nuestro proceso, le podemos echar pimienta y no es que esté mal, o sea, cumple su función, ¿sí? Pero le va a cambiar el sabor, pues, ¿no? La idea es que las sales de cura no cambian consistentemente el sabor de la carne, lo mantienen, pero los componentes son similares a los condimentos que nosotros tenemos en casa, ¿ok? Entonces, hacemos un curado de la carne que no es otra cosa que echarle esas sales de cura, ¿sí? Nitratos y fosfatos, y esperamos a que pase un tiempo prudencial, dependiendo del tipo de carne, eso lo van a ver ustedes en procesos cárnicos, para que podamos decir que esta carne ya puede entrar a un procesamiento posterior, ¿no? Como por ejemplo la molienda o juntarlo con grasa y poder hacer algún tipo de embutido. Entonces, ¿para qué hacemos esto? Para poder preservar ese alimento. No estamos diciendo que le estamos añadiendo un conservante, ¿ah? No son conservantes netamente como el sorbato de potasio o el benzoato de sodio. No, no, no. Son sales, ¿sí? Si nosotros le queremos echar conservante, bueno, podemos hacerlo, pero ya no es tan natural, ¿no? Estas sales son naturales. Y bueno, para eso nos sirve. Entonces, yo estoy asumiendo de que ustedes están hablando de tocar los alimentos crudos antes del curado, donde están todavía contaminados, ¿no? Ya cuando le pones las sales de cura, ya la carga microbiológica empieza a decaer considerablemente, ¿no? Entonces, si tú coges un embutido terminado, ¿no? Con la mano que has cogido una carne fresca, recién salida del matadero, lo vas a contaminar, pues definitivamente, ¿no? Eso es lo que queremos evitar. Bien, ¿qué más he visto por acá que es importante? Ujú. Ok, aquí he visto bastantes temas interesantes, ¿sí? Hay algo en lo que me quería detener, que era... No está acá, en la otra está, creo. Aquí está. Cuando hablamos de almacenamiento en la industria alimentaria, esto es algo importante, ¿sí? ¿Sí les han explicado lo que es un FIFO o un PEPS? ¿O todavía no les han explicado eso? Todavía. Ok, Todavía, perfecto. profesor. Ya les deberían haber explicado eso, porque eso aplica en toda la industria, no es solamente la industria cárnica, ¿ok? FIFO significa first in, first out, o en español, primero que ingresa, perdón, primero que entra, primero que sale, ¿ok? En español es PEPS, en inglés es FIFO, ¿sí? Pero lo que significa es que lo que nosotros producimos, ¿sí? Lo que nosotros producimos y lo almacenamos debe ir pues con su codificación con fecha. Si yo tengo en mi almacén, ¿no? Una tonelada que hice hoy día, una tonelada que hice ayer y una tonelada que hice antes de ayer de producto terminado, y me sale un pedido, ¿cuál de las 3 toneladas es la que tengo que entregar?
Me sale un pedido de 1 tonelada nada más. De los 3 que tengo en almacén, la que hice hoy, la que hice ayer, la que hice antes de ayer, ¿cuál le entrego? A ver qué les dice su lógica. De antes de ayer, profesor. Correcto. ¿Por qué el de antes de ayer? Porque eso lo he procesado primero, ¿sí? ¿Qué hago yo quedándome con ese lote de antes de ayer y entregar el de hoy? ¿Sí? Se me puede quedar ese lote y se malogre, después pierdo yo, ¿no? Entonces, el de antes de ayer es el que tenemos que entregar. Ese criterio debemos manejarlo siempre para todo, en almacén, en insumos, en materias primas, en todo, ¿sí? Debe estar presente siempre como una especie de principio universal en la industria alimentaria, ¿de acuerdo? A menos, y aquí siempre le voy a poner la excepción que confirma la regla, a menos que tu cliente te diga te voy a pagar más por lo que me des, fresco, ¿no? Entonces, si es así, bueno, ya tendrá que evaluarlo, pues, cada empresa, ¿no? Es muy raro que ocurra eso, ¿sí? Es muy raro porque por lo general, cuando se hace un compromiso contractual, la empresa se hace responsable de entregar productos frescos, pero no le dice con qué antigüedad, ¿sí? Ya si es que hay una cláusula que diga, me tienes que entregar lo que has hecho en el día, oh, ok, pero el precio será otro probablemente, ¿no? Bien, ese es un tema también interesante. Por aquí he visto algo también. Ah, aquí en sus conclusiones se menciona que las BPM son un factor estratégico. Miren, y estamos hablando de operaciones, ¿eh? Pero ¿por qué es un factor estratégico? En primer lugar, porque las empresas, eh, utilizando las BPMs integradas, ojo, con los POEs y con el HACCP, y si tienen una ISO, con el ISO también, lo que hacen en sí no es de repente, a ver, ¿cómo les digo? No es pensando en el provecho que pueden sacar, sino más bien en lo que están dejando de perder. Porque si ellos no implementan estos procedimientos, estas herramientas, van a tener muchos desperdicios, ¿sí? Bueno, si utilizan Lean Manufacturing, va a haber mucho menos desperdicios. Si utilizan de repente una política de trabajo just in time, también va a ser mucho más eficiente, pero necesitas pues una coordinación perfecta ahí. Ahora, se dice que es estratégico porque debe venir esta política, esta forma de pensamiento que es orientada a la calidad, porque esto está orientado a la calidad, no solo a la inocuidad, sino a la calidad. Esta forma de pensar debe venir desde la cabeza, desde el gerente general, desde el dueño de la empresa, desde ahí debe venir. De nada sirve que tengas una organización donde tienes un montón de protocolos de papel y por ahí unos cumplen, otros no cumplen, y los altos rangos de la institución no están comprometidos con esta forma de pensamiento. Y para eso les cuento un ejemplo, ya para terminar también. Tuve la posibilidad de trabajar en una agroexportadora de mango congelado, y todo el tiempo a mí me decían, yo estaba en aquel entonces como supervisor de calidad, y todo el mundo le tenía miedo a los dueños de la empresa, ¿no? Les tenía miedo porque siempre llegaban, dice, con cara de pocos amigos y andaban gritando y siempre que iban a los que veían haciendo las cosas mal, los despedían, pues, ¿no? Entonces, yo digo, pero, oye, pero esta empresa los hace millonarios estos patas porque no son pobres diablos, ¿no? O sea, tienen su billete. ¿Por qué es que andan con esa situación, ¿no? Y bueno, me tocó una auditoría de ellos justamente para una certificación ISO y llegaron
a inspeccionar, ¿no? Antes de que llegue la auditoría de tercera parte. Llegaron a inspeccionar cómo están las operaciones y todo. Y bueno, ingresan pues a planta, ¿no? Yo estaba en mi área, obviamente, como supervisor, no podía moverme, pero los veo que están entrando ya por mi área. Yo estaba en un área prácticamente de un paso antes del empaque y embarque ya, en ese entonces. Y llegan por ahí y el dueño de la empresa estaba sin toca, es decir, está sin el gorrito, ¿no? O sea, y había 3, 4 ingenieros al lado de él y no le decían nada, porque era el dueño de la empresa. Entonces, la actitud que yo tomé fue simplemente acercarme y darle su toca, ¿no? Y me puse a hacer mis cosas. Y justamente, me quedó mirando medio raro, pero igual se puso la toca y siguió avanzando, ¿no? Justamente, ese fue el motivo de mi ascenso en esa organización. ¿Por qué? Porque todo el mundo le tenía miedo, pero no eran capaces de defender lo que debería ser la política de la organización. Si se debe al dueño de la empresa exigir que se le ponga una toca, se debe hacer. Porque está atentando contra su propio negocio, está atentando contra su propia línea de producción. ¿De acuerdo? Pero muchas veces los empresarios llegan así, hostiles, pero están esperando encontrar oportunidades de ese tipo. Eso ténganlo presente siempre, que no les dé miedo defender lo que aprendieron, que no les dé miedo defender lo que saben. En la medida en que lo que aprendieron tenga una base científica, pues, ¿no? Tenga un sustento. Es muy importante eso, y es estratégico. Bueno, ahora creo que va a ser mucho más difícil que venga un dueño de empresa y se meta a su empresa sin toca, ¿no? En aquella época, porque yo les estoy hablando de hace un promedio de 10 años, en aquella época esto era novedad, pues, ¿no? Era novedad. Ahora esto no es novedad. Esto es lo mínimo que deben saber. ¿De acuerdo? Entonces, jóvenes, los dejo en esta sesión con el compromiso que ustedes deben asumir con ustedes mismos de encontrar la mejor manera para poder ser los mejores en los que hacen. ¿Sí? Todos tienen esa responsabilidad. Aquí, por cierto, y se los menciono porque seguramente por ahí han escuchado esto, ¿no? Ustedes que van a salir a competir entre ustedes por una plaza de trabajo. Es cierto, ¿sí? Probablemente van a tener que competir por una plaza de trabajo, pero ¿sabes qué, joven? Eso te va a hacer fuerte. Y eso es a corto plazo. Porque a largo plazo, todas las personas con las que estás compartiendo van a avanzar en la vida. Y todas estas personas con las que tú te estás educando y que de repente no te das cuenta de que estás pasando por una de las etapas más importantes de tu vida, todas estas personas probablemente van a alcanzar algún puesto, van a alcanzar éxito a su manera, ¿no? Y deben acostumbrarse todos no a envidiar el éxito ajeno, sino más bien a felicitarlo, a aplaudirlo y promoverlo. Porque el éxito, jóvenes, viene en paquete, ¿eh? No viene para uno solo, por si acaso, ¿sí? Eso es algo que la vida me ha enseñado y que gracias a Dios he tenido la oportunidad de aplicarlo. Y bueno, ya seguramente ustedes, los que han tenido oportunidad de registrarse en el LinkedIn y de poder seguir un poco de lo que estamos haciendo ahora, han podido ver, ¿no? Sin embargo, jóvenes, este camino que ustedes han escogido es de mucha contribución, pero requiere de mucho esfuerzo. Acostúmbrense a ganarse las cosas con el sudor de su frente.
honradamente, ¿sí? Y van a ver ustedes que es muy satisfactorio avanzar en la vida y poder darle lo mejor a tus seres queridos y tener pues la conciencia tranquila y poder dormir tranquilo, ¿no? Y sobre todo buscar siempre el bien común de los demás. Mi política de trabajo en todo momento y la forma en cómo yo he podido alcanzar lo que he alcanzado hasta ahorita, que dicho sea de paso, no es ni el 10% de lo que quiero alcanzar, o sea, todavía me falta mucho, pero lo que he logrado hasta ahorita, jóvenes, y se los digo con mucha humildad para que lo tomen en cuenta, lo que he podido lograr ha sido por compartir, ayudar y escuchar, ¿sí? Compartir, ayudar y escuchar. Esa es la clave. Sigamos avanzando con eso, jóvenes. ¿De acuerdo? Muy bien. Les agradezco bastante por su atención, por su participación el día de hoy. De repente por ahí hemos entrado y salido un poco del contexto, pero es importante tener ese tipo de conversaciones siempre. Yo, con mucho cariño, trato de compartirles lo poco que hasta mi corta edad todavía, porque no me considero una persona tan mayor, eh, lo que la vida me ha podido enseñar hasta el momento y cuánto yo quisiera que cada uno de ustedes pudiera, cuando llegue a mi edad, ser mucho más que lo que yo he podido alcanzar. De verdad, es mi deseo, es mi anhelo y por ahí estoy seguro de que siempre vamos a estar en contacto, como lo estoy con todos sus compañeros que ya egresaron hace años. ¿De acuerdo? Muchísimas gracias, jóvenes. Cuídense bastante. Y bueno, el siguiente grupo, por favor, no se olvide crear el grupo de WhatsApp y agregarme para poder darle las recomendaciones de exposición. ¿De acuerdo? Muchísimas gracias, que tengan buenas noches, cuídense mucho, Dios nos bendiga y no olviden que la pandemia todavía no termina. ¿Ok? Hasta luego. Ya, profesor, nos Ya, vemos, profesor, cuídese. gracias. Gracias.